La maldición del hospital abandonado. Nadie recuerda exactamente cuándo cerraron las puertas del Hospital San Lázaro. Algunos dicen que fue por falta de fondos, otros murmuran sobre pacientes que nunca salieron con vida. Lo cierto es que desde su clausura, el edificio permanece como una herida abierta en el corazón de la ciudad, una cicatriz que nadie se atreve a mirar por mucho tiempo. Las ventanas están selladas con tablones podridos, pero aún así, en noches sin luna, los vecinos aseguran ver luces que recorren los pasillos, sombras que se mueven sin cuerpo, reflejos imposibles de lámparas apagadas hace décadas. Un silencio pesado rodea el lugar, pero dentro de ese silencio se esconden susurros que parecen invocar a quienes se acercan demasiado. Hubo quienes intentaron explorarlo, jóvenes buscando adrenalina, investigadores con grabadoras y cámaras, incluso curiosos que juraban no creer en nada. Ninguno de ellos salió igual. Algunos jamás regresaron. Otros, después de salir, no volvieron a pronunciar palabra alguna, como si el hospital se hubiera quedado con sus voces. Las leyendas hablan de un pacto oscuro, de médicos que practicaban experimentos prohibidos y de pacientes usados como sacrificios. Se dice que los muros aún conservan el eco de los gritos, que las camillas oxidadas todavía guardan huellas de sangre y que los pasillos están vigilados por presencias que no toleran intrusos. Dicen que el Hospital San Lázaro no está realmente abandonado, que no importa cuánto tiempo pase, sus puertas siempre estarán esperando, y que quien las cruce nunca volverá a ver la luz de la misma manera, porque una vez dentro, la maldición comienza. Dicen que todo hospital guarda historias de sufrimiento, de llanto y de despedidas, pero también de milagros, de vidas rescatadas en el último instante. Sin embargo, el Hospital San Lázaro nunca fue recordado por salvar. Lo que quedó de él es un rastro de sombras, un rumor de pasillos donde la muerte no se detuvo ni siquiera cuando apagaron las luces para siempre. Hoy abriremos la puerta de ese lugar prohibido. Caminaremos juntos entre sus paredes agrietadas, respiraremos el polvo mezclado con el eco de lamentos que nunca deberían escucharse, porque hay edificios que no se abandonan, simplemente esperan, y el San Lázaro es uno de ellos. Muchos aseguran que los gritos aún resuenan en los quirófanos, que las camas vacías todavía guardan huellas invisibles y que los médicos que una vez trabajaron allí nunca se fueron realmente. Otros cuentan que la maldición nació en los sótanos, donde nadie debía entrar, y que lo que ocurrió allí sigue alimentándose de cualquiera que ose cruzar el umbral. Esta es la historia de un hospital que nunca cerró sus puertas, aunque lo intentaran. Una historia donde los vivos y los muertos caminan juntos y donde cada sombra puede ser una advertencia de que hemos ido demasiado lejos. Antes de continuar, dime, ¿te atreverías a entrar? Déjame en los comentarios tu ciudad y tu país. Así sabré hasta dónde llega esta oscuridad. Suscríbete, activa la campana y acompáñame, porque esta noche, juntos, vamos a cruzar la última puerta. Capítulo 1. El regreso de las sombras. La noche era fría y la luna apenas iluminaba las calles desiertas que rodeaban el Hospital San Lázaro. Un grupo de jóvenes se detuvo frente a la oxidada reja principal. Algunos reían nerviosamente, otros miraban en silencio, incapaces de apartar la vista de las ventanas rotas que parecían observarlos desde lo alto. La curiosidad había podido más que el miedo. Esa noche decidieron entrar. Empujaron la reja con un chirrido metálico que resonó como un grito en la oscuridad. El aire que salió de adentro era denso, cargado de polvo y de un olor metálico, como sangre vieja. Cada paso en el patio abandonado hacía crujir las piedras bajo sus pies y con cada crujido parecía que el hospital despertaba poco a poco de un largo sueño.
Al atravesar la puerta principal, los recibió un silencio absoluto. El vestíbulo estaba cubierto de papeles amarillentos, camillas oxidadas y trozos de vidrio que reflejaban la luz de sus linternas. En las paredes aún colgaban relojes detenidos en horas distintas, como si cada uno hubiera marcado el momento exacto de una muerte. Ninguno de ellos se atrevió a tocar nada. Uno de los jóvenes levantó la cámara que llevaba colgada del cuello y comenzó a grabar. El foco iluminó una vieja silla de ruedas que se movió lentamente por el pasillo, como empujada por manos invisibles. El grupo se quedó inmóvil, con la respiración contenida, mientras un eco lejano, similar a un gemido, se filtraba desde lo profundo del hospital. A pesar del miedo, decidieron avanzar. Los pasos resonaban en los pasillos interminables y cada sombra proyectada por sus linternas parecía tener vida propia. El hospital, silencioso y vasto, parecía observarlos, aguardando el momento perfecto para cerrar sus puertas y no dejarlos salir jamás. Capítulo 2. Voces en los pasillos. El eco de sus pasos retumbaba en los pasillos interminables, como si cada rincón amplificara el sonido de forma antinatural. Las linternas apenas lograban atravesar la penumbra, y las paredes descascaradas parecían cerrarse sobre ellos. Fue entonces cuando escucharon el primer susurro, una voz suave, quebrada, que parecía pronunciar un nombre. Todos se detuvieron de golpe. Creyeron que era una broma entre ellos, pero pronto comprendieron que nadie había hablado. El susurro volvió, esta vez más cercano, acompañado de un frío repentino que recorrió el pasillo. Una ráfaga de aire apagó una de las linternas, y por un instante todo quedó sumido en una oscuridad sofocante. Cuando lograron encender de nuevo la luz, notaron que algo había cambiado. Los papeles que antes estaban esparcidos en el suelo ahora estaban ordenados en pilas contra la pared. Y, en medio del pasillo, había una camilla cubierta con una sábana manchada de óxido. Nadie recordaba haberla visto al entrar. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio proveniente de uno de los cuartos a la izquierda. El sonido era tan real, tan humano, que los jóvenes corrieron hacia la puerta sin pensarlo. La encontraron entreabierta, pero al empujarla descubrieron un quirófano vacío, con instrumentos quirúrgicos oxidados y lámparas colgando del techo como cadáveres inertes. El grito había cesado, pero las voces regresaron, esta vez múltiples, solapadas unas con otras, como un coro de pacientes pidiendo ayuda. Las paredes parecían vibrar con cada lamento, y uno de los jóvenes, temblando, susurró lo que todos pensaban. Este lugar no está vacío. Capítulo 3. El cuarto sellado. El grupo avanzó con paso inseguro hasta llegar a una puerta al final del pasillo. A diferencia de las demás, esta estaba reforzada con cadenas oxidadas y tablones clavados en cruz. Alguien, en algún momento, había querido impedir que se abriera. La madera estaba marcada con arañazos profundos, como si algo hubiese intentado salir desesperadamente desde dentro. La curiosidad pudo más que el miedo. Entre todos arrancaron los tablones, y el eco de cada golpe resonaba como martillazos en un ataúd. Al romper la última cadena, un olor fétido escapó de la habitación. Un hedor tan intenso que hizo que uno de ellos vomitara en el suelo, mientras los demás se cubrían la boca con las manos. Dentro había camas alineadas, oxidadas y cubiertas con correas de cuero. En las paredes colgaban viejas fotografías de pacientes anónimos, con los ojos tachados en tinta negra. El aire era tan pesado que cada respiración parecía arrancarles un pedazo de vida. En una esquina descansaba un carrito médico con frascos rotos y agujas ensangrentadas. Uno de los jóvenes, con manos temblorosas, recogió una carpeta del suelo. Al abrirla, encontró registros médicos escritos con una caligrafía desordenada.
Las últimas páginas describían experimentos inhumanos, pacientes sometidos a cirugías sin anestesia, encerrados durante días en la oscuridad, usados como cuerpos de prueba para algo que no debía existir. De pronto, las luces de las linternas parpadearon al unísono, y un sonido metálico, como cadenas arrastrándose, se escuchó dentro del cuarto. No estaban solos. Algo más había permanecido allí, esperando a que alguien rompiera el sello. Y ahora estaba despierto. Capítulo 4. El eco de los pacientes. Apenas cruzaron el umbral del cuarto sellado, la temperatura descendió bruscamente. El vapor de su respiración se hizo visible y un murmullo comenzó a llenar el espacio. No era un susurro aislado, sino decenas de voces superpuestas, lamentos que provenían de cada rincón. Las paredes vibraban como si contuvieran los últimos alientos de quienes habían sufrido allí. Las camas empezaron a chirriar solas, moviéndose lentamente, como si los cuerpos invisibles aún se retorcieran sobre ellas. Uno de los jóvenes gritó al ver que las correas de cuero se tensaban por sí mismas, como sujetando a pacientes espectrales. La atmósfera se volvió insoportable y algunos retrocedieron hasta chocar contra la puerta, deseando salir. De pronto, las fotografías en la pared comenzaron a caer una por una. Al tocar el suelo, los rostros tachados en tinta negra parecían retorcerse, deformándose en expresiones de agonía. Las linternas temblaron y en medio de la penumbra apareció una figura envuelta en sombras, con bata blanca manchada de sangre y un rostro cubierto por vendas sucias. El espectro levantó una mano y en ese instante todos los frascos rotos del carrito médico estallaron al unísono. Los vidrios volaron como cuchillas, hiriendo a uno de los jóvenes en el brazo. La sangre fresca goteó al suelo, y fue entonces cuando las voces se intensificaron, celebrando con un murmullo que parecía un cántico ritual. Con desesperación intentaron huir, pero la puerta detrás de ellos se cerró de golpe, atrapándolos dentro. El espectro avanzaba lentamente, arrastrando los pies, y cada paso hacía retumbar el cuarto como si todo el hospital respirara con él. La maldición había despertado por completo y ahora exigía un nuevo sacrificio. Capítulo 5. La sala de la muerte. El grupo, atrapado en la habitación sellada, empujaba la puerta con desesperación. Pero cada golpe era respondido con un eco metálico que parecía provenir de lo profundo del hospital, como si el edificio mismo se burlara de ellos. Las voces se transformaron en gritos de dolor, llenando el aire con un lamento insoportable. Era como estar en medio de un cementerio que gritaba al unísono. El espectro del médico avanzó con lentitud, levantando las manos ensangrentadas. A cada movimiento, los instrumentos quirúrgicos del quirófano comenzaban a flotar, girando en el aire como si obedecieran sus órdenes. Agujas, bisturís y tijeras danzaban alrededor de los jóvenes, reflejando destellos macabros bajo la luz temblorosa de sus linternas. Uno de ellos, herido y aterrado, cayó de rodillas. En ese instante, el suelo se agrietó, revelando un vacío negro que respiraba como un pulmón enfermo. De las grietas emergieron brazos espectrales, huesudos y cubiertos de vendas, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad. Sus compañeros lo sujetaron con todas sus fuerzas, luchando contra aquellas manos invisibles. Con el poco valor que les quedaba, arrojaron una de las linternas encendida contra el carrito médico. El fuego se encendió rápidamente, iluminando la sala con un resplandor rojo. El espectro retrocedió, gritando con una voz que no era humana, mientras las fotografías en las paredes ardían, liberando las almas atrapadas en ellas con un último alarido. Aprovechando el caos, empujaron la puerta con todas sus fuerzas hasta que finalmente cedió. Corrieron por los pasillos envueltos en humo y fuego,
perseguidos por el eco del médico maldito. Solo al cruzar la salida sintieron que la presión invisible desaparecía. El hospital quedó detrás de ellos, ardiendo como una hoguera maldita. Pero en el silencio de la noche jurarían escuchar todavía una voz que susurraba: «Esto no ha terminado». Al amanecer, los jóvenes se encontraron fuera del hospital, jadeando y cubiertos de polvo y cenizas. El San Lázaro se alzaba detrás de ellos, silencioso y aparentemente inerte, pero la sensación de ser observado nunca los abandonó. Cada sombra en la distancia parecía moverse, recordándoles que el mal que habían enfrentado no desaparecía con la huida. Con el tiempo, trataron de contar lo ocurrido, pero nadie parecía creerles del todo. Las grabaciones que hicieron aquella noche solo mostraban pasillos vacíos y sombras borrosas que desaparecían al mirarlas con atención. Sin embargo, todos sabían que habían cruzado una línea. Habían despertado algo que seguía esperando, oculto entre las ruinas del hospital, paciente y hambriento por nuevas víctimas. La maldición de San Lázaro quedó grabada en sus mentes, un recordatorio de que hay lugares que no deberían tocarse. Algunos juran que aún se escuchan gritos durante la noche, que las luces parpadean en sus ventanas y que quien se acerca demasiado corre el riesgo de no regresar. Y así, la puerta del hospital permanece abierta en la oscuridad, aguardando al siguiente incauto que se atreva a cruzarla.